Y el mensaje de la palabra de Dios se encuentra en Eclesiastés, su capítulo 5, desde el versículo 1, vamos a tener la palabra de Dios. Y dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que promete. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Padre, gracias por tu palabra santa y divina, en el nombre de Jesús. Bueno, aquí vemos cómo el hombre de Dios llamado Salomón, quien fue rey de Israel y también se considera en la Biblia como el hombre más sabio, amén, durante toda la historia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, excepto nuestro Señor Jesucristo, que es el sabio de los sabios. Bueno, en este momento vemos el consejo o los consejos que imparte Salomón. Y dice el capítulo 5 de Eclesiastés, su capítulo 5, versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Mire qué consejo nos da aquí, que cuando nos traslademos a la casa del Señor, a la casa de oración, a la casa de alabanza, tenemos que guardar nuestro pie y acercarnos para oír. Escuche bien, para oír. ¿Por qué? Porque hay personas muchas veces que van al templo y en vez de escuchar, en vez de oír, ellos quieren ofrecerse a Dios como un sacrificio. Y a Dios no le va a llamar tu atención porque tú estés ahí como un junco que esté doblado ante la presencia del Señor. En primer lugar, Dios quiere de ti que lo escuche. Que escuche su palabra para ponerla por obra, para ponerla en práctica. Es por esto que Salomón dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento ahí tenemos el ejemplo de Elcana, de Ana y muchos que iban a Jerusalén a ofrecer sacrificio a Dios, amén, para alcanzar el perdón de sus pecados, amén, según el orden que había establecido Moisés de todos los sacrificios, macho cabrío, palomino, y todo esto era una sombra de quien había de venir, el cordero que se sacrificaba, el cordero pascual, amén, de la Pascua, era una sombra de lo que había de venir. Era algo profético que anunciaba al verdadero Cordero, amén, Hijo de Dios, que iba a venir, iba a entregar su vida en una cruz del Calvario, iba a ser sacrificado para perdonar nuestros pecados. Y sabemos que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se daba mucho la tarea en ir al templo, ir a la casa de Dios para ofrecer sacrificio. Ahora dice aquí Eclesiastés, amén, Salomón: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Aquellas personas que tomaban y llegaron a tomar los sacrificios de macho cabrío, palomino y todo esto como una forma rutinaria, como una forma simplemente como una rutina. Ellos no sabían que Dios lo llamaba necio y que estaban haciendo mal. Hoy en día podemos ver muchas personas también
que dicen: yo voy a la iglesia, yo voy al templo, yo hago esto, yo ayuno, yo oro. La palabra del Señor a nosotros nos manda que nosotros tenemos que, en primer lugar, escuchar a Dios para poner en práctica los mandamientos del Señor. Es muy importante, mis amados hermanos, que podamos entender el compromiso que tenemos delante de la presencia del Señor cuando nos acercamos a su templo, a su casa de alabanza y de adoración. Bendita sea la gloria del Señor. Es muy importante nosotros saber esto, porque Dios no va a tomar los sacrificios que tú hagas si primeramente no hay obediencia, si primeramente no te estás sometiendo a la voluntad de Dios, si primeramente no te estás sometiendo a los principios de Dios. Por esto hay una palabra que Dios, amén, confrontó al profeta Samuel. Él lo confrontó el Señor cuando le dijo: tú estás mirando la apariencia, tú estás mirando lo de afuera de los muchachos, amén, de Isaí, pero yo miro el corazón, porque Dios aprueba, le digo el Señor a través de Samuel el profeta a Saúl, que Dios aprueba mejor la obediencia antes que el sacrificio. Le agrada que nosotros en primer lugar seamos obedientes, porque ahí es donde está la victoria. Y por esto es que este hombre llamado Salomón, en el capítulo 5 de Eclesiastés, él habla: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Hay personas que quieren justificar su vida de pecado ofreciendo un sacrificio, entre comillas, a Dios, pero dando a entender con sus actos, con su mala conducta, que son necios y que no están en obediencia plena ante la presencia del Señor. Versículo 2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Oye, no te des prisa, como aquel fariseo que contó Jesús, narra el Señor Jesucristo, que aquel fariseo se daba en pompa y decía: Señor, gracias porque no soy como este publicano. Gracias, Señor, porque yo ayuno, porque yo doy diezmo, porque yo doy limosna. Aquel hombre se estaba justificando a sí mismo. Se estaba justificando muy, de verdad, de manera privona, aquel fariseo. Pero la Biblia establece, la palabra de Dios establece que había un hombre ahí llamado el publicano, que se daba en el pecho mientras estaba en el templo, en la casa de oración, y decía: Dios, sé propicio de mí que soy pecador. Aleluya. Esto es lo que el Señor quiere. Esto es lo que el Señor quiere, que nosotros, cuando nos dirijamos, nos conduzcamos a la casa de Dios, la casa de oración, reconozcamos que lo necesitamos a Él. Pero hay personas que se justifican demasiado, ¿sabe? Por esto yo creo que cuando visite, cuando asista a la congregación, ve con un corazón contrito, humillado ante la presencia del Señor, reconociendo que tú necesitas a Dios, que Dios, aleluya, te va a restaurar, que Dios te va a bendecir, que Dios va a abrir puertas a favor de ti, pero no te puedes justificar. Y dice la Biblia que aquel fariseo la pasó mal, porque dice la Biblia que Jesús preguntó y dijo: ¿cuál ustedes creen que fue justificado? ¿Cuál fue justificado? Y los discípulos le respondieron: aquel fariseo fue justificado él mismo. Él se justificó él. Pero delante de Dios fue el publicano, que reconoció su estado de pecado, su estado de debilidad ante la presencia del Señor, para que el Señor lo hiciera fuerte en su presencia. Por esto dice: no te dé prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Esto está en Eclesiastés, su capítulo 5, versículo 2.
porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Hay que reconocer que Dios es un ser supremo, un ser que merece respeto, que merece, amén, de nosotros toda pleitesía, y que nosotros estamos en la tierra. Por tanto, sean pocas tu palabra, dice. Sean pocas tu palabra, bendito sea el Señor. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. El fariseo dijo muchas palabras, pero el publicano dijo nada más: sé propicio a mí, que soy pecador. Lo dijo poca palabra. Se llevó del consejo de Salomón aquí en Eclesiastés, su capítulo 5, versículo 2. Es muy importante lo que te estoy predicando en esta hora. Versículo 3 dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. No te ocupes tanto en las cosas que tú tienes que hacer. Escucha bien. Da lugar a Dios en tu vida, en tu corazón. Que sea Dios que hable a través de ti. Que sea Dios que accione a través de ti. No, dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Míralo ahí. ¿Quién fue necio en lo que narró Jesús? El fariseo, porque se justificaba a sí mismo. Dice versículo 4: cuando a Dios haces promesa, no tarda en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es que Dios nos manda en su palabra a cumplir lo que le hemos a Él prometido. Y si usted sabe que no le va a cumplir a Dios, dice: mejor es que no prometa. ¿Por qué? Porque tú prometes, pero entonces no cumple. Es mejor no prometer, porque usted sabe que no va a cumplir. Así que todo lo que a Dios le agrada de nosotros es que nosotros podamos vivir una vida plena, una vida, amén, que nosotros podamos depender de Dios. Te voy a dejar con esta palabra y quiero orar por ti. Amantísimo Padre, bendice y fortalece tu pueblo, tu iglesia. Todas las personas que han escuchado este mensaje, esta palabra, edifica y fortalece cada corazón. Aquellas personas que van a escuchar este mensaje desde la cuenta en YouTube, Emisora Evangelio, que van a escuchar y van a compartir este mensaje. Bendícele, cúbrele con tu gracia y con tu presencia. Favores en el nombre de Jesús pedido. Gracias. Soy tu amigo el pastor Franklin Arias. Si deseas comunicarte conmigo, llámame o escríbeme vía WhatsApp al 829-890-6171 y comunícate conmigo. Si desea que oremos por ti, si desea que te demos un consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Dios te bendiga y hacia adelante firme en el Señor Jesucristo.